muy interesante. Miren, a escasos días de haberse aprobado la reforma al Poder Judicial, prácticamente se rompió la alianza entre la ministra presidenta de del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura, que también preside Norma Piña, porque el Consejo de la Judicatura, más bien, este poder, con la mayoría de votos, excepto obviamente el de Norma Piña, ya rompió el paro. Esto podría ser una de las grandes consecuencias de los primeros movimientos del Poder Judicial en respuesta a la reforma, a la inminente reforma. El propio Diego Valadez decía en este segmento de comedia involuntaria de Atypical TV que es una reforma válida, legal, que no hay manera de echarla atrás. Ahora lo que tocaba era pues ver las leyes secundarias. Si ya Diego Valadez, su estandarte, defensor, vocero en contra de la reforma, ya les puso este panorama, yo no sé qué les queda. Y ojo, esto se da en medio de una Norma Piña que todavía intenta hace esta consulta, abre esta consulta para ver si los ministros de la Suprema Corte pueden posicionarse respecto a la reforma al Poder Judicial que fue votada en mayoría legal y no solo con 17 congresos locales, con 24. ¿Qué va a hacer? Vamos a preguntárselo al abogado Andrés Reper y esta es la entrevista del día. Querido Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Meme, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Muy contentos de que ya se haya aprobado y de las cosas que están empezando a suceder. Oye, sí, parece que todo, yo pensé que iban a resistir un poquito más en la corte, pero veo que inmediatamente después de la aprobación como que la resistencia les duró poco, tanto a los trabajadores que estaban en paro, que ya los veo más tranquilos, como a los trabajadores del Poder Judicial que habían aprobado el paro, como es el caso del Consejo de la Judicatura. ¿Qué es lo que pasa con con lo que se aprueba hoy, con la mayoría de votos menos el de Norma Piña? Bueno, como ya todos recordarán, se fueron a suspensión de labores. No quisieron llamarle paro porque el paro tiene características de un conflicto laboral. Entonces ellos saben que no es un conflicto laboral, que es una suspensión de labores que se aplica cuando hay un COVID, cuando hay una tragedia, un sismo o cuando hay un día festivo. Pero como en este caso no había suficientes motivaciones, dijeron, bueno, es una suspensión de labores porque estamos preocupados por la afectación de nuestros derechos, bla, bla, bla. Se fueron a esta suspensión, la mantuvieron más de 15 días, cobrando. Y el Consejo de la Judicatura es responsable por haberlos permitido llevar ese paro cobrando. Sin embargo, hoy se reunió el Consejo de la Judicatura a sesionar, lo preside Norma Piña. Normalmente tenía una votación a su favor de 4-3. Había 3 consejeros de la Judicatura que no estaban alineados con ella y los otros 4, incluyendo ella, pues que pertenecían al Poder Judicial. Sin embargo, hoy sucedió un cisma, porque hoy 2 consejeros que normalmente votan con ella ya se pasaron de lado de los que están llamando a que se acabe la suspensión de labores y están ordenando en el oficio cuya fotografía estás mostrando que el Poder Judicial debe regresar a laborar el lunes 23, y que se reanudan los términos y los plazos que se tenían suspendidos. Porque, bueno, además de irse a paro, pues decidieron, para no afectar a los litigantes y a las partes, ¿no?, a los que están en el juicio, pues suspender los términos para que no se te pasara un término. Sin embargo, como todos sabemos, cada vez que querían, lo interrumpían, ¿no? La ministra presidenta recibía demandas como la que acabas de referir, ¿no?, en la que se le está consultando al Pleno de la Corte si están de acuerdo en entrarle a revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional, o la juez de Morelos, la juez Magaña, me parece que se apellidaba, que decía que ordenaba que se suspendiera el diálogo, se suspendiera el proceso legislativo, o el colegiado de Colima, que le dijo al Congreso de Colima, no, pues te prohíbo, además que la publiques, y además, algo gravísimo, en la suspensión definitiva que otorgó, dijo, y si la publican, se harán acreedores de 3 a 9 años de prisión. ¿Y quién la publica? El presidente de la República. O sea, este magistrado, digamos que ahorita, de acuerdo con su lógica y con lo que él considera que es su autoridad jurisdiccional, debería estar dictando una vista a la Fiscalía General de la República para la aprehensión del presidente de la República. Imagínate de qué estamos hablando. Entonces, mientras unos siguen resistiendo y queriendo llevar las cosas al límite, pues en los otros ya está cabiendo la cordura y están llamando ya a que se regresen a trabajar. Entonces, es un síntoma de que
ya no tiene a todo el poder judicial de su lado, sino más bien la gente ya está entrando en razón, y eso es una muy buena señal para que la implementación ya se vaya aceptando por todos los actores, porque este fue el saque inicial, falta que se legislen y tienen 30 días para hacerlo, que se vencen el 15 de octubre, la armonización de las leyes secundarias, la ley de amparo, la ley del Poder Judicial, la ley orgánica, y para que el Senado emita la convocatoria ya para el proceso electoral de los jueces y magistrados. Y en esta convocatoria se preverán etapas, bases y otros detalles. Entonces esto sigue avanzando. Así que es una muy buena señal y bueno, pues no nos queda más que celebrarlo. Lo que viene es la parte más difícil. Porque Por eso una... quiero, Sí, dime. perdón que te interrumpa, porque justo ahorita quiero entrarle a eso de las leyes secundarias. Mencionaste la Sí. ley de amparo y yo lo decía de broma, pero creo que va en serio. Si ahorita se pusieron así, yo no me quiero imaginar cómo nos vamos a poner cuando empiecen a reformar la ley de amparo, que es de la que se han agarrado absolutamente todos. Pero antes de entrar a eso, todavía existe posibilidad, tomando en cuenta lo que acaba de pasar en el Consejo de la Judicatura, que Norma Piña mantenga un cierto poder en la Suprema cuando empiecen a discutir si pueden o no emitir algún tipo de posicionamiento sobre la inconstitucionalidad de una reforma constitucional como fue la reforma al Poder Judicial. ¿Todavía se mantiene eso o prácticamente ya también queda desechado? Bueno, para ser técnicos y Sí. certeros, Norma Piña no tiene autoridad por encima de ninguno de los ministros. Lo único que hace como presidenta de la Corte es presidir las sesiones, inaugurarlas, dar la palabra y dictar las sentencias una vez que las votan los demás. Entonces no hay una relación jerárquica de subordinación de ella respecto de los ministros. Entonces ella puede, pues como cualquier otro ministro, proponer que se consulte y que se discuta si le van a entrar a revisar una impugnación de la reforma o no. Mi pronóstico es que le van a decir, no, ministra, no se puede y no se haga, ¿no? Ya hay muchos precedentes que una reforma constitucional no puede ser revisada por la Corte porque es la decisión del constituyente. Y la Corte no es el constituyente. La Corte es un poder constituido. El constituyente son la Cámara de Diputados, la de Senadores y al menos 17 legislaturas que de acuerdo con el artículo 135 deciden cambiar la Constitución. Entonces es cambiar todas las reglas del juego. Por lo tanto, la Corte, que no fue electa para ser constituyente, no puede decirles ni puede estar ningún poder por encima del constituyente permanente. Entonces, pues ella les va a solicitar a los ministros dirán, no, no se puede. Y hay un resquicio que quizás se podría, pero no se surten, los requisitos no se alcanzan. Y es que cuando tú no cumples el procedimiento para una reforma, por ejemplo, que no tengas los votos y que digas que los tienes, pues entonces la Corte es el árbitro de, oye, si tú puedes cambiar lo que quieras, pero sigue las reglas para eso, ¿no? Y si no se siguieran, entonces la Corte sí podría, en su caso, invalidarla, pero no sucede así. Y además, solamente la puede impugnar el 33% de la Cámara de Diputados, que no lo tienen, el 33% de la de senadores, que dados los votos tampoco lo tienen, no lo va a hacer el fiscal general, ya anunció la Comisión de Derechos Humanos que no lo va a hacer, y la Consejería Jurídica del Ejecutivo tampoco. Entonces, lo único que quieren intentar, pero que además es inviable, es una controversia constitucional, así se llama, cuando un poder quiere demandar a otro porque supuestamente invada sus competencias. Pero como aquí lo que estamos reformando es la Constitución, lo que le da base a todo, entonces ningún poder puede decir que eso está invadiendo sus competencias. Es la reforma a la Constitución. Dicho eso, ahora vienen las leyes secundarias y ahí es donde quiero entrarle porque, por supuesto, cuando se hablaba de la reforma, solo se mencionaba la elección de jueces, ministros y magistrados y sabemos que vienen, por supuesto, modificaciones en materia electoral, que ya vendrá esa otra parte, pero ¿cuáles son las reformas que vienen? Hablabas de la reforma a la ley de amparo y ya veo a Salinas Pliego medio enojándose por eso y a muchos otros porque les van a tocar su ley de amparo, que es la herramienta que han utilizado muchísimos empresarios y en realidad la razón por la que se enojaron de la reforma al Poder Judicial, porque esa era la herramienta a través del amparo con la que se defendían de reforma eléctrica, de reforma, o sea, de cualquier otra modificación hecha a favor de las mayorías y no de unas minorías oligárquicas. ¿Cuáles son, qué es lo que ves en estas reformas? ¿Cuáles son estos puntos a los que hay que ponerle atención en esta discusión que no se nos pueden pasar, incluso a los legisladores, que no se nos puede olvidar? ¿Qué está en nuestras manos en este momento? Bueno, en la ley de amparo se tiene que establecer
que el amparo no puede ser otorgado para efectos generales, como venía siendo toda la vida. A partir de 2011, en un cambio de criterio, dijeron, ahora un juez en lo individual puede decretar una suspensión para efectos generales, o sea, para todas las personas, aunque no hayan sido las que promovieron el amparo. Eso se va a corregir. ¿Por qué? Porque tienes jueces, como ya hemos conocido los casos, ¿no?, de que un solo juez intenta parar los libros de texto, la reforma a la ley eléctrica, etcétera. Entonces, eso se va a suspender. Ya se suspendió en la Constitución, ahora hay que armonizarlo en la ley de amparo. Esa es como la principal de todas. Luego viene la ley orgánica del Poder Judicial. Esa tiene que adecuarse a la reforma constitucional, porque antes eran 11 ministros, ahora serán 9, antes duraban 15 años, ahora van a durar 12, ahora se van a elegir, antes se designaban. Todos estos cambios se tendrán que armonizar en la ley orgánica del Poder Judicial. Y desde luego la convocatoria que emite el Senado, que va a dictar cuándo se hacen las inscripciones, todo el procedimiento, que es un procedimiento bastante complejo, por cierto, porque cada poder va a escoger a un comité y ese comité seleccionará a todas las personas que se inscriban para concursar por ese poder. Ese comité tiene que escoger a los 10 mejores promedios, mitad hombre y mitad mujeres, y después los tiene que insacular para poner a 3 candidatos por cada uno de esos cargos. Y esa lista se le entrega a ese poder para que ese poder, si quiere, proponga a los 3 o a uno. Puede decir, la reforma constitucional dice, podrá proponer hasta 3, pero podría ser que proponga uno nada más. Y entonces vas a tener para una posición de ministro hasta 3 candidatos del Ejecutivo, hasta 3 candidatos del Legislativo y hasta 3 del Judicial. 9 candidatos por cada uno de los 9 asientos en la Corte. Entonces esto se empieza a multiplicar exponencialmente y esa es la parte delicada del Senado de la República. ¿Cómo ves que avance esto? La oposición escuchaba justo cuando estábamos en la discusión de la reforma al Poder Judicial, que decían los legisladores que es en estas leyes secundarias donde iban a tener esta oportunidad de platicar con la oposición y de ver cómo sumaban propuestas o no. ¿Ves oportunidad de que exista algún consenso real para obtener más votos o todavía ves resistencias en una oposición que se ha negado a hacer el trabajo legislativo, que es sentarse, leer, discutir, que ni siquiera querían aprobar eso? O sea, vemos una resistencia todavía del trabajo legislativo. ¿Cómo ves el trabajo de la oposición? ¿Ves una apertura que ya también habían entrado en razón? Sí, yo veo, porque ya se aprobó, yo veo a partidos como Movimiento Ciudadano con más disponibilidad, y no por conveniencia política, sino porque ya pasó la reforma constitucional. Ahora vamos a intentar hacer las leyes secundarias para que queden bien. La reforma constitucional, como decía yo hace un momento, no se puede impugnar, pero una reforma legal sí. Entonces, lo que alegarían es si esta reforma legal se apega a estas nuevas reglas de la Constitución o a las anteriores, en lo que corresponda, digamos. Entonces, y ahí la Corte sí puede entrar a conocer, pero con una salvedad, también necesitan el 33% de una Cámara o el 33% de la otra, o que alguno de los otros sujetos que mencione la promuevan. Entonces, probablemente suceda que una ley a lo mejor tuviera algún defecto o el procedimiento para alguna de las leyes no se siguiera correctamente. Bueno, estos poderes no podrían promover acción de inconstitucionalidad, pero un juez de amparo, por ejemplo, sí podría, porque lo que se le impide al amparo es promoverse en contra de adiciones o reformas a la Constitución, pero no a las leyes. Entonces, una persona podría promover un amparo en contra de una ley por considerar que le viola A, B, C derechos, y entonces un juez de amparo podría revisarla y en su caso podría suspenderla para que no se le aplique a esa persona. Pero en términos de la reforma constitucional ya no podría decretar una suspensión general. ¿Cuáles son los puntos que consideras que hay que ponerle más atención de estos próximos pasos que vienen en las reformas a leyes secundarias? E incluso también viene la homologación a nivel local, ¿no? Que Claro. cada estado haga lo propio con homologándose a la reforma. ¿Qué es lo que hay? ¿A dónde tenemos que poner la atención? ¿Hay algo que te preocupe? ¿Hay algo que Sí, digas, aquí no podemos perder de vista? sí. El procedimiento. Es Ok. importantísimo que los congresos, tanto el Congreso Federal como los congresos de los estados, cuiden
muy celosamente su procedimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Quién emite la convocatoria para la sesión? ¿Con qué tiempo de anticipación se distribuye la convocatoria para que los diputados puedan conocerla, estudiarla, que se turne a comisiones, que se pase lista, que se firmen las actas, que se asegure que se discutieron bien, que se regrese al pleno, que se acabe la primera lectura? O sea, llevar el procedimiento como una receta para hacer bacalao o romeritos. Si no lo haces bien, se va a echar a perder. Y una ley puede ser invalidada, como ya lo ha hecho la Corte, por defectos en el procedimiento. Es básico el procedimiento. Es lo más importante, ¿eh? Es lo más importante el procedimiento. Esta última pregunta te la hago, mi querido Andrés, y te agradezco muchísimo que te conectaras con nosotros. Viene también el ministro en retiro, Saldívar, anunció hace poquito con Ciro Gómez Leiva que ya se está trabajando en una reforma a fiscalías y ministerios públicos, que es uno de los argumentos que más utilizaron en contra de esta, que esta reforma no tocaba ministerios públicos y fiscalías. En esta siguiente, aunque no conocemos como tal los pormenores y detalles, creo que todos entendemos hacia dónde estaría enfocado. ¿Qué es lo que ves en esta siguiente parte de la reforma? ¿Cómo sumaría? ¿De qué manera podría sumar esto a, evidentemente, la justicia? ¿Cuáles son esas fallas que tenemos que ahí podrían estar incluidas? Muy bien, bueno, imaginémonos el aparato de la Justicia Nacional como una mesa sostenida por 4 patas. Una de las patas es el sistema de los jueces, que es el que estamos ahorita cambiando. Otra de las patas es el sistema de las fiscalías, que es las que persiguen al criminal, investigan el delito, presentan unas conclusiones ante un ministerio público, el ministerio público lleva esas conclusiones con un juez y le dice: yo solicito que metas a juicio a esta persona. Y luego está la policía, los órganos de seguridad. Y por último está la reinserción social, cómo se administran las prisiones penales y todo eso. Entonces, alguien dice: ¿por qué creen que es una reforma a la justicia si no están tocando las fiscalías? Hello, no es una reforma a la justicia, es una reforma al Poder Judicial. Y si me apuras, es una reforma orgánica, administrativa del Poder Judicial, nada más. No estamos metiéndonos con el fondo, ni con la descripción de los delitos, ni las penas, ni cómo se lleva a cabo el procedimiento penal, nada de eso. Esto es lo que sigue. Y es muy complejo, porque de todas estas patas, la que es muy importante es el Ministerio Público, que son los subordinados de las fiscalías, porque todos sabemos lo que pasa cuando vas al Ministerio Público, ya sea que vayas a denunciar que se te perdió la credencial de lector o el pasaporte, o que un vecino te chocó, o cualquier pleito. O sea, es un ambiente pues el que nadie quiere entrar, el trato no es profesional, se dice que hay mucha corrupción, que hay mucha negligencia, los policías judiciales pues tienen una fama que los precede de años, ¿no? Entonces, esta es la parte delicada que se tiene que abordar. Por ejemplo, ¿te sirve o no te sirve un fiscal autónomo? ¿Realmente sirve? ¿Queremos un fiscal autónomo del presidente o no? ¿O queremos que el fiscal regrese a ser un miembro del gabinete del presidente? ¿O queremos que lo controle más un órgano colegiado? Pero ya sabemos que no queremos órganos colegiados, porque estos órganos autónomos lo único que hacen es crecer la burocracia y crecer secretarios particulares, choferes, etcétera, etcétera. Entonces, es una reforma que definitivamente va a demandar que haya parlamentos abiertos, mucho, que todos los especialistas, que de eso sí hay bastantes, y que estudian en posgrados, que cada quien traiga sus ideas, cómo se lleva a cabo la fiscalía en lugares. No podemos compararnos con Noruega, porque ahí el delito es mínimo, pero a lo mejor sí con Estados Unidos, con Inglaterra, que son países bastante violentos, o con países sudamericanos, para tomar referencias y decir: a ver, ¿qué se hace en Japón? ¿Qué se hace en Inglaterra? ¿Qué se hace en Brasil? ¿Qué se hace en la India? Y que tengamos desde luego una fiscalía apegada a nuestra Constitución, a nuestra tradición jurídica, pero que funcione, porque así como está, no está funcionando bien. Y probablemente el problema sea que no tiene suficientes recursos y suficientes elementos. O sea, a lo mejor esta reforma también llevará a la conclusión de que se necesita brindarle muchos más recursos. Andrés, te agradezco muchísimo que te conectaras con nosotros para poner estos puntos sobre las IES, y vamos a estar muy pendientes porque ya cuando empecemos a ver el sentido de las reformas a leyes secundarias, seguro vamos a tener mucho que discutir y hablar desde estos espacios. Estamos a la orden, Meme, claro que sí. Te mando un abrazo muy grande, buenas noches. Igualmente, hasta luego, buenas noches.
Pues ahí está, usted ya escuchó al abogado Andrés Reper. Hay que ponerle mucha atención al procedimiento, cómo se lleva a cabo, que no se nos olvide nada, que los congresos no se nos quieran alborotar porque tienen mayorías y digan, no, ya vámonos, sino que en realidad le den su discusión para evitar lo que ya sabemos que pasa. Recordemos lo que hicieron con la reforma eléctrica en la Suprema Corte. La declararon inconstitucional por fallas en el procedimiento, no por el fondo. Nunca se metieron a ver si era legal o no lo que se estaba reformando. No, no, no. Dijeron que como fue en fast track, aunque es legal, aunque es una regla permitida, aunque en el pasado ha ocurrido, aunque nos aprobaron reformas constitucionales en fast track, dijeron en la Suprema Corte que había fallas en el procedimiento. Y ese es el error que está buscando la oposición. La oposición quiere que se cometan fallas en el procedimiento. Es por lo que están luchando, están esperando que se cometan fallas en el procedimiento para evitar que se aprueben leyes secundarias. El problema ya no es la reforma constitucional. Imagínense el momento en el que estamos. Se aprobó la reforma constitucional en materia judicial por mayoría en todos los congresos y en 24 congresos, que son más de los que te pide la ley, se aprobó. Pero para que esa ley funcione, necesitas que tus leyes secundarias también funcionen. Ahí es donde tienes que hacer buenas leyes secundarias, que son los procedimientos, las reglas. Se tiene que reformar la ley orgánica del Poder Judicial. Tienes que hacer una reforma por completo. Entonces, son varias leyes las que se tienen que hacer. Son 30 días. Son 30 días los que se tienen para tener estas leyes. El 15 de octubre ya tienen que estar. Aquí el punto es ese. No puede haber fallas en los procedimientos porque si están, entonces ahí sí tienen cómo tumbarlas en la Suprema. Eso es el tema. Tenemos los votos, que no nos preocupen los votos, que nos preocupe que esté bien hecho, que se haga bien, que no falte, que no se nos olvide ni una convocatoria ni una publicación, que no se olvide, porque si eso pasa, eso es justo lo que está esperando la oposición para tumbarlo en la Suprema y que entonces no funcione la reforma al Poder Judicial y que entonces su narrativa sea, ven cómo no funcionó. Diría Cantinflas, ahí está el detalle, mi chavo, ahí está el detalle. Hagamos las cosas bien, buenos procedimientos, discusiones, que se discuta lo que se tenga que discutir, que se modifique, que se abra el debate, que se tenga que hacer lo que se tenga que hacer para evitar que se tumbe en el Poder Judicial.